¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso para seguir reaccionando al concierto de Astana de los días 13 y 14 de septiembre de este año del 2024. Vámonos con el tema de Autumn Strong del día 13 y del día 14. Vamos a ver qué nos presentó en cada día. Es un tema que a todos los días nos gusta mucho. Es uno de sus temas emblemáticos que conocimos por primera vez interpretado por Dimash en chino. Creo que de hecho fue su primera interpretación en chino, esta canción de Autumn Strong, que tiene una historia muy triste, como ya todos ustedes saben, de un artista que debido a los problemas bélicos de la Segunda Guerra Mundial era o es, no sé si ya haya fallecido, de origen japonés, pero se fue a vivir a China y por lo de los motivos de la guerra tuvo que ocultar su nacionalidad y se hizo pasar por China. Después de la guerra descubrieron que no era China, que era japonesa, y se tuvo que regresar a su país. Ya nunca más pudo regresar a China. Básicamente la desterraron, pero la gente la siguió queriendo y admirando, y ella pues, sufría de mucha tristeza porque, pues a pesar de ser japonesa, amaba al pueblo chino, ¿no? Y pues bueno, ya saben esos problemas e hicieron esta canción de Autumn Strong, que es muy, 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 muy buena. Y pues bueno, vamos a ver qué hace Dimash con esta interpretación el día 13 y el día 14, a ver qué nos presenta diferente. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro ya estamos aquí con la presentación de Autumn Strong del día 13. Y por favor, señor Kudebergen, deleítenos. Azap түрінде күзгі мұң дегенді білдіреді. Қытай тілінде айтып жобасына қатысып жатқанымда осы әнді орындаған болатынмын. Мұнда шетелдік жанкүйерлер осы әннің сөзін жақсы білуі тиіс деп ойлаймын. Сол себептен бәріміз бірге орындайық. Берік тұршы. Ahí Dimash rescatando al camarógrafo para que no se fuera a caer. Let's do it, guys. Déjenles comento un dato. Yo sé que no tiene nada que ver con la presentación de Dimash, pero me hizo recordar por el camarógrafo que trae ese cuadro con la cámara sosteniéndola. Esa, en la época que yo estuve trabajando como parte de una televisora, como asistente de camarógrafo, eso antes era un brazo mecánico atado a un chaleco muy muy pesado. Si no mal recuerdo, creo que se llama Steadicam. Y iba el camarógrafo aquí con el chaleco, con un arnés, con un brazo mecánico. Eran unos tubos que se movían como un brazo y tenía la cámara montada. Eso es para que la cámara esté fija en todo momento. A pesar de que tú te muevas, la cámara se mantiene fija y siempre la toma va a quedar derecha. Y como tú tienes la movilidad de estarte pues desplazando, puedes hacer las tomas desde varios lados, desde varias perspectivas, y la toma siempre va a estar fija, siempre se va a ver parejita, nunca va a brincar la imagen. Y lo que tenía que hacer yo como labor de asistente de camarógrafo cuando me tocaba asistir al del Steady era estar agarrándolo del cinturón del pantalón y estar viendo, jalándolo hacia atrás o hacia adelante, y cuando iba él caminando de espaldas tenía que yo estar volteando, sosteniéndolo a él con una mano y con la otra jalando el cable, porque muchas veces estaban conectadas a una unidad móvil vía cable. Tenía que estar jalando el cable y estar deteniendo el camarógrafo, hacerle señalamientos con tirones en el pantalón de que se detuviera, o de que o yo lo alzaba así para indicarle que había un escalón o que había un tope que tenía que brincar, y él ya más o menos se iba dando cuenta, porque ellos, al estar grabando, ellos no están viendo su entorno, ellos están viendo el cuadro de la cámara. Ahí con el cuadro de la cámara es su referencia visual, están viendo lo que está viendo la cámara para que puedan dar las tomas bien. Por eso era importante la cuestión del asistente del camarógrafo, porque tenía que estar jalando el cable para que no se enredara
y aparte tenías que estarlo previniendo de que no se fuera a caer o que caminando de espaldas se fuera a un vacío o algo así. Y aquí por lo que veo ya la tecnología está muy muy avanzada. Aquí ya eliminaron el chaleco, es totalmente un cuadro de metal que ha de ser como de aluminio, que casi no pese, y lo que ha de estar pesando va a ser la cámara. Y como podemos ver, ahí tiene la cámara fija para que la toma nunca se mueva, y arriba tiene el viewfinder, que es el visor, que es en donde está viendo. Si se dan cuenta, está viendo directo a donde tiene el aparatito ese, y es lo que está percibiendo la cámara. Por eso está conectada con el cable amarillo para que salga el viewfinder. Está muy muy bien, pero ahorita ya corre el riesgo de que, como no trae asistente, lo que evitó Dimash fue de que se fuera a caer del escenario, porque si se dan cuenta está caminando de espaldas. Dimash como que se dio cuenta que se estaba acercándose al vacío y lo jaló, como que diciéndole no te hagas para atrás porque te vas a caer. Y pues muy muy buena obra de Dimash. Y pues más o menos les comento esto, ¿no? Porque puede ser para algunos de ustedes interesante estas vivencias. Porque recuérdense que yo he trabajado en la televisión de los dos lados, tanto de camarógrafo como de músico. Yo soy músico. Como podemos ver, la empieza diferente. Yo imagino que para no dar las primeras notas y que luego se sepa qué canción es, y causar expectativa, causar emoción, la empezaron musicalmente diferente. Vamos a ver qué hace la gente cuando escuche la letra o cuando escuche las primeras notas ya clásicas de la canción. Ahí los 10 ya se dieron cuenta qué canción es. Ok. Wow, es increíble cada que Dimash interpreta esta melodía. Siempre saca muchísima pasión, siempre saca mucha tristeza. Estamos escuchando su voz como si fuera un lamento. Se escucha mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha dulzura, mucha ternura, mucha compasión. Podría llegar a confundirse hasta como que con mucha lástima por los eventos que pasaron, ¿no? Como que diciendo, wow, qué desperdicio de este gran talento y de este amor que sentía ella por la tierra china, ya no pudo regresar. Todo eso nos está transmitiendo Dimash. Aparte, haciéndolo sentado en el escenario, acercándose a los Deers, da todavía más ese estímulo como de cercanía. Nos hace todavía una presencia más cruda, más real, más sincera, más cercana, más familiar, porque nos está invitando a la intimidad.
de su presentación, se está sentando junto con nosotros, como si estuviera en la sala de tu casa cantándote solo a ti. Lo está haciendo muy, muy cercano, muy familiar, muy acogedor. Y ese adorno vocal estuvo bonito. La potencia y el apoyo. Wow, qué bonito se escuchan los coros, Qué bonito se escuchan los coros. Otra vez volvimos a esa etapa de una voz en tres cuerpos y no tres voces al unísono, sino que es más bien una voz en tres cuerpos. Ese nivel de entendimiento y de acoplamiento tienen Sarina, Razul y Diana, que hacen que sus voces se mezclen y combinen tan bien que parece como que si fuera una sola voz emitida por tres personas. Wow, me encanta cómo escuchan los coros. Wow, qué parejitos. Oh, los coros se escuchan impresionantes. Ahí está poniendo a cantar a los Deers. Ok. Wow. Oh, wow. Let's do it. We can do it. Or you think?
Love you too. Se va a poner a cantar con los Deers. This all goes only for you. Thank you very much. You deserve it. Thank you very much. Bueno, aquí llegamos bueno, esta fue la reacción de la versión del día 13. Me confundo por la emoción, porque me emociona junto con Dimash al escuchar cantar a los Deers. Se nota en Dimash, es como un niño con juguete nuevo, cuando se pone a interactuar con la gente y la gente le responde de esa manera, tan cálida, tan acogedora, tan abrazadora y tan efusiva, porque estaba pidiéndonos que cantara y los Deers, más que cantando, se la estaban gritando. Y Dimash se le ve su cara de felicidad, de que le encantan esos momentos y para eso vive. Y pues bueno, esta fue la versión del día 13. Me gustó, una versión muy cercana, muy cruda, muy real, muy triste. La voz de Dimash, mucho lamento. Y pues bueno, vamos a ver qué hace con la versión del día 14. Así que vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí con la versión del día 14. Ahora sí que, señor Cuidebergen, dígame qué hizo de diferente en Autumn Strong en el día 14. Digamos que sale con un vestuario diferente. Aquí vemos que musicalmente sí empieza con la música original con la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Se escucha el tururún, que es con el clásico con el que empieza, a diferencia de la del 13, que empezaron con un arreglo musical diferente. Me gusta, tenemos ahí las primeras diferencias, vestuario y el arreglo musical de la introducción. Ahí está diciendo Dimash, quiero que canten conmigo.
Wow, en esta presentación del día 14 también la está haciendo de una manera muy sentimental, mucha dulzura, mucho candor en su voz, muy tierno, también muy triste al mismo tiempo. Aquí Dimash, a diferencia de la del día 13, donde de plano se sentó para darnos ese aspecto de cercanía, de familiaridad, de calidez, aquí también nos los está dando de cierta manera al estarse agachando, al estar cantando flexionado. No da el mismo impacto que como si estuviera sentado, pero el final es el mismo. Nos da un esbozo de cercanía, de querer estar cantándotela solamente a ti, con esa flexión que hace con el cuerpo. Ahorita veremos si de plano se sienta o sigue parado, ¿no? Vamos a ver qué hace de diferente también ahí. Wow, esa manera de cambiar la voz, de una voz muy suave a una voz más de pecho. Esos apoyos. Volver a resaltar ahí a los coros, se escuchan estupendos. Expresa muchísimo también con la mirada, con el rostro. Ok, aquí vemos que ya de plano se sienta. Lo está haciendo por dos motivos. El primero es para dar ya completamente, para dar completamente ese sentimiento de cercanía, de familiaridad. Porque vimos que primero empezó flexionado, de pie pero flexionado. Después ahorita en este segmento se hincó para acercarse más a nosotros y ahorita ya de plano está sentado. Les digo, lo está haciendo por dos motivos. El primero es ese y es el más importante. Y el segundo porque se está tomando un respiro, está descansando. Si se dan cuenta, está secándose el sudor, está tomando agua, está relajándose. Ahí está poniendo a cantar a los Deers otra vez. Espectacular voz de cabeza. La resonancia, la brillantez.
Bueno, pues hasta aquí llega la versión del día 14. Me gustaron mucho las dos, muy cercanas, muy íntimas, muy familiares, muy acogedoras. Al mismo tiempo muy tiernas y muy tristes, mucho llanto, mucha nostalgia, mucho dolor. Muy buenas las dos versiones. ¿Con cuál se quedan? Yo me quedo con las dos. Las dos me gustaron. Nos entregó lo mismo, con la misma pasión, el mismo talento y la misma calidad. Y pues bueno, como les decía al principio, ya estamos a punto de terminar este concierto. Lo terminamos el día de mañana con la de Just Let It Be. Y pues espero que esta reacción les haya gustado. Si es así, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad de Látigo en Patreon. Los enlaces para Instagram y Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video. Asimismo están los enlaces de los videos originales a los cuales reaccionamos. Están en todos los videos en la caja de descripción. Ok, pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.